Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Valenzuela y el día de hoy voy a hablarles sobre la corriente alterna trifásica. Un sistema trifásico es un sistema que tiene tres tensiones que están desfasadas entre sí de 120 grados. Este sistema es el más empleado puesto que tiene la posibilidad de disponer de dos tensiones distintas, las- la cual la más alta es para receptores de mucho consumo, ya sean ascensores, bombas, motores y aparatos industriales y la otra menor es para consumos domésticos y de alumbrado en los que priman la seguridad. Segundo punto. Este sistema permite la utilización de receptores monofásicos y trifásicos, ya que también tiene menores pérdidas en el transporte de energía y por tanto su uso de conductores es el de menor sección. Ahora vamos a hablarles sobre los conexionados en la corriente alterna trifásica. La corriente, la conexión en estrella. La conexión en estrella es un tipo de conexión más empleado a la salida o secundario de los transformadores de los centros de transformación que alimentan las redes de baja tensión. Y la conexión triángulo es un tipo de conexión que habitualmente se emplea en la parte de transformadores que están conectados a las redes de alta tensión. Como podemos saber, la conexión estrella tiene su corriente de línea, la cual es la tensión de línea la tensión de línea que lo alimenta, y su tensión de fase, que es la tensión que pasa por cada resistencia o impedancia que posee. Así como la conexión triángulo tiene su tensión de línea y su tensión de fase. Ahora vamos a explicar las relaciones que existen entre la tensión de línea y la tensión de fase en una conexión estrella, la tensión de línea y la tensión de fase en una conexión triángulo. En la conexión estrella se, se determina o se cumple que la tensión de línea es raíz de tres veces la tensión de la fase. Esto quiere decir que si la tensión acá es 220, que es tensión de línea, la tensión de fase en esta parte, que es desde acá, desde esta parte que es tensión, disculpe, esta parte es línea, porque es la parte que alimenta, y esta parte es fase, porque es la parte donde los receptores están cons- consumiendo la corriente y también están con la tensión. Y al consiguiente a este, la conexión estrella nos dice que la intensidad de línea, la intensidad que recorre o que ingresa por la fuente, es igual a la intensidad de la fase. O sea, es igual a la intensidad que pasa por cada una de estas resistencias. Caso diferente a que pasa en la conexión triángulo o delta. En la conexión triángulo, que es esta de acá, dice que la tensión de línea, que es esta, pasa por las resistencias y sigue siendo la misma tensión. La parte de fase, la parte de línea, es la misma tensión. Caso diferente que ocurre en las intensidades. En las intensidades que pasan por RST son un valor y al momento de calcular las intensidades que pasan por la fase de la conexión triángulo son raíz de tres veces la intensidad de la fase. Ahora vamos a resolver un problema donde nos dan un circuito trifásico con dos receptores, uno que está conectado en estrella y uno que está conectado en triángulo. La resolución es prácticamente para hallar la potencia trifásica, encontrar el factor de potencia y la corrección del factor de potencia. En este caso, para la resolución de circuitos en estrella o para hallar la potencia de la estrella, necesitamos saber su intensidad y su tensión de fase. En este caso que tenemos de dato, la tensión de línea, que es 220, la cual la tenemos acá, y su impedancia, que es
z, que es 150 más 500i, que es un valor complejo, el cual... Ahora, ¿qué sabemos sobre estrella? Estrella nos dice que su tensión de línea es igual a raíz de 3 veces su tensión de fase. Entonces, ¿qué quieres saber? Tú quieres saber su tensión de fase. Su tensión de fase va a ser, como el 200 también va a ser un complejo, va a ser el im.dip de su tensión entre su raíz de 3, porque estás despejando. Raíz de 3. Su tensión de fase es 127 voltios. Ahora, ¿cómo hallas la intensidad de fase? La intensidad de fase, por la ley de Ohm, es tensión de fase entre impedancia. Entonces coges y sacas su im.dip de la tensión de fase entre la impedancia de fase. O bueno, no hay impedancia de línea. Esta es su intensidad de fase. Ahora, ¿tú qué quieres saber? Las potencias. Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Estas tres potencias tienen, son valores complejos, ya que la tensión y la intensidad están en valores complejos. Esta va a tener su parte real, su parte imaginaria, su parte compleja. Entonces, ¿cómo, cómo nosotros hallamos la parte compleja o la potencia aparente de este circuito en estrella? Es prácticamente, potencia es la tensión por la intensidad. Entonces pones el IM product. ¿Por qué? Porque la intensidad está en un valor complejo por su tensión, que es otro valor complejo. Pero ojo, no es la tensión de línea, es la tensión de fase. Esa es su potencia aparente de este circuito de estrella. Ahora, ¿cómo tú separas el real del imaginario de ese circuito? Fácil, agarras y pones el im.real de este complejo y al otro lado pones el imaginario de este complejo y ya tienes. Y tú sabes que la potencia activa no tiene valor imaginario y la potencia reactiva no tiene valor imaginario, no tiene valor real. Entonces, ¿tú qué quieres saber? Tú no quieres saber el complejo. ¿Qué quieres saber? Su módulo. Módulo. ¿Cómo sería el módulo? El IMAPS. ¿De quién? De este complejo. Ya tienes. La potencia real, la potencia activa va a ser lo mismo que esto. Y la potencia reactiva va a ser esto. Y ya está. La forma compleja es el más complejo de esto, como es parte real, con el imaginario que es cero, ya que es un fasor horizontal hacia la derecha y no tiene valores negativos. Y de hecho, si es que tú haces su IMAPS o su módulo de estos complejos, te van a salir el mismo, pero en valor absoluto. Así que ya tienes la potencia de este circuito de la estrella. Ahora nos vamos para el delta o triángulo del triángulo. ¿Qué conocemos de ese triángulo? Lo mismo que esto, ¿cierto? Conocemos
pero el z ya no es el mismo, el z cambia, el z es 100 más 200i. Ahora, ¿tú qué sabes sobre el triángulo? Que su tensión de línea es igual a su tensión de fase. Entonces, si ya tienes tensión de línea, su tensión de fase va a ser lo mismo. Ahora, si sabes su tensión de fase y tienes su impedancia de fase, puedes hallar su intensidad de fase. Su intensidad de fase va a ser su im.dip de su tensión de fase entre su impedancia de fase. Y ya tienes su intensidad de fase. Ahora, ¿qué vas a hallar? Lo mismo que acá. Sus potencias con sus, bueno, con sus partes reales, imaginarias y complejas. Entonces, ¿qué vas a tener tú? Su potencia aparente, que va a ser el im.product de quién? De su intensidad de fase por su tensión de fase, que es eso. Una vez que tienes, repites el mismo proceso, la parte real es el más im.real de este complejo y el otro lado su más imaginario de este complejo. Entonces, como tú sabes, la potencia activa no tiene valor imaginario y la potencia reactiva no tiene potencia real, no tiene valor real. Entonces, esto va a ser lo mismo que acá y esto, la potencia reactiva va a ser lo mismo que acá. Y como debes saber, su forma compleja es lo mismo. Acá como valor real y el cero como valor imaginario. Se repite el mismo proceso y como te digo, o sea, tú no quieres saber lo que es la forma compleja, que quieres saber los módulos, como es el valor. Entonces pones el IMAPS de esto y repites el proceso para los tres. Ahora, en este caso, tú sabes la intensidad de fase de la estrella. Y si quieres saber la intensidad de línea, ¿cómo harías? Prácticamente vuelves acá. Intensidad de línea. Ahora estás buscando la intensidad de línea. La intensidad de línea, ¿qué sería? ¿Qué dicen en la estrella? La intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Entonces, la intensidad de línea es lo mismo. Y asunto solucionado. Pero ojo, estos son complejos. ¿Y tú qué quieres saber? El módulo. ¿Cómo es el módulo? El mismo proceso del IMAPS de este complejo. Y prácticamente va a ser el mismo las intensidades. Ahora, el caso diferente es en el triángulo. En el triángulo tiene su corriente de fase, que es 0,44 en forma compleja. Y ahora quieres hallar su corriente de línea. ¿Cómo harías? ¿Qué te dice acá el triángulo? Que la corriente de línea es raíz de 3 veces la intensidad de fase. Si tú quieres hallar la intensidad de línea de este sistema en triángulo, ¿qué te dice la fórmula en triángulo? Que la intensidad de línea es raíz de 3 veces la intensidad de fase. ¿Tú qué sabes? La intensidad de fase. ¿Qué quieres? La intensidad de línea. Sería el im.product de esta intensidad por por raíz de 3. Y ya tienes tu intensidad de línea. Ahora, estos que son complejos. ¿Tú qué necesitas? Los módulos. Don't forget, please.
los módulos sería el im.apps de esta y el im.apps de este complejo. Ahora, tú ya tienes las intensidades de línea del triángulo y del delta. Entonces, por un decir, en el ejercicio te viene y te dice que en esta línea vas a tener un amperímetro. Un amperímetro. Y te dice cuánto marca dicho amperímetro. Entonces, ¿cómo identificarías cuánto marca el amperímetro? Fácil y sencillo. Coges la intensidad de línea que emite este circuito en esta línea y la intensidad de línea de este circuito. Pero tú ya la has calculado. Entonces, acá ya tienes los módulos. Que son estos de acá, dos módulos de las intensidades. Entonces, tú tienes tu intensidad de fase. Tu intensidad de fase en este triángulo es 0,98 y tu intensidad de fase en este delta o estrella es 0,24. Pero tú no vas a sumar estas dos intensidades porque son de fase. Entonces tienes que irte a las intensidades de línea. Y son las que justamente hemos hallado. Está acá y está acá. Entonces, ¿cuánto marca el amperímetro? El amperímetro marca la suma de la intensidad de línea de este circuito que está por acá, de esta línea que es 1,74 en triángulo, más la intensidad de línea de este circuito que emite esta línea 2S, que es 0,24. El amperímetro te marca 1,94 amperios. Este es lo que te marca el amperímetro. Ahora, encontrar el factor de potencia. El factor de potencia es simplemente la división entre la potencia activa y la potencia aparente total del circuito. Entonces, tú ya tienes la potencia activa de este circuito o de esta parte en estrella y tienes la potencia activa de esta parte en triángulo o delta. Entonces vas a hallar la potencia activa total, P total. ¿Qué es la potencia activa total? La suma de estas dos potencias en forma compleja, si quieres en forma de módulo. Forma de módulo, forma compleja, lo mismo. Y tienes tu potencia total. Ahora te vas a la reactiva total. Por ningún motivo se te vaya a ocurrir sumar las potencias aparentes porque está mal, porque es una suma fasorial. Entonces tú sumas la potencia reactiva del triángulo más la potencia reactiva de la estrella. Una vez que tienes la potencia, vas a hallar la potencia aparente, o sea, esto es P, esto es Q total. Ese total, pero con respecto a estos dos factores. ¿Qué quiere decir? Tú sabes que el P y el Q son dos fasores en forma de un triángulo. Let me see. Ya bueno. Son flechas así. La, la activa la activa y la reactiva, que es un valor imaginario, y por tanto la aparente va a ser esta, el choque de esta con esta. Esta es como si fuera tu P, tu P, tu Q y el S. El S. Ya. Ahora, si tú tienes el P que es 105 y tienes el Q que es
223. ¿Cómo vas a hallar? Vas a hacer un teorema de Pitágoras, ¿cierto? Sería la raíz de este número o del cuadrado, no, cuadrado, R4, no, así, la raíz, o en primer lugar elevarías eso al cuadrado más esto por esto, que es lo mismo, que es como si pusieras al cuadrado, más esto, este valor, por su mismo valor. ¿Esto que son? Esto es P y Q a la 2. Entonces sumas estos dos valores más esto más esto, y la potencia total va a ser la raíz de este valor. ¿Por qué? Por el tema de Pitágoras. Entonces tú tienes que la aparente total es 246 y la activa total tienes 105. Entonces el factor de potencia, como acá te he indicado, es la potencia activa total entre la aparente total. Entonces sería la potencia activa, que es total 105, entre tus 246, que es tu reactiva total. Este es tu factor de potencia de todo el circuito. Ahora, ¿qué te piden en el otro? Que tú correcciones el factor de potencia. Un factor ideal es cuando el factor de potencia sea 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el P y el S prácticamente deben ser iguales. Serían P entre P o S entre S va a ser 1. Pero, ¿qué ocurre acá? Existe un Q. ¿Qué aplicarías al Q o qué receptor aplicarías para que este Q se elimine y prácticamente sea un 0 y el P y el S sean iguales? De tal manera que el factor de potencia ideal o el que se quiere es 1. Este es el factor de potencia ideal. Básicamente necesitarías un condensador, porque los condensadores entregan potencia reactiva. Un, un condensador porque los, la potencia reactiva son componentes capacitivos que, que sea conexionado en estrella o triángulo a, ¿a qué? Si es en estrella, tiene que estar con una tensión de fase de 127, y si es en triángulo, con la misma tensión, que es de 220. Esa sería la respuesta, y esa sería la forma de más o menos corregir el factor de potencia para llegar al factor de potencia ideal, que es el 1, el cual especifica que P es igual a S para que el circuito esté trabajando. Un condensador o un banco de condensadores, como se le conoce, y eso sería todo por este video. Muchas gracias.